Aleluya. Gloria al Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la hermosa, la maravillosa, la bella y siempre viva palabra de Dios. Dice la maravillosa palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Oramos. Padre querido, te damos gracias en esta noche, porque estamos todos delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria y la honra. Santo, 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 santo. Llenamos tu trono de alabanza. Te decimos: santo, santo, santo. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, Cordero, Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi alma te bendice, mi alma explota en júbilo. Te damos toda la gloria y la honra. Aleluya. Y te decimos: gloria a tu nombre. Gracias por la salvación. Gracias por este día. Gracias por el aire que respiramos. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por todo lo que va a hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos que te dignes, Señor, que llenes todo este lugar con el Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Espíritu, Espíritu, Espíritu de vida. Sopla sobre este lugar. En el nombre de Jesús. Se cortan las cadenas ahora por el poder del Espíritu Santo. Cadenas de muerte, lazos de muerte son cortados ahora por el poder del Espíritu Santo. Ligaduras del Seol se cortan ahora por el poder del Espíritu Santo. Y el de amargura sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, fuera, fuera demonio, enfermedad, fuera en el nombre de Jesús. Arranca toda enfermedad, fuera diablo, fuera la mente, fuera los cuerpos. Desato cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús ordeno manto de alegría, óleo de gozo sobre tu vida. En el nombre de Jesús, sé libre, sé libre, sé libre ahora. En el nombre de Jesús. Quita tus manos sucias, Satanás, de la iglesia. Te echo fuera en el nombre de Jesús.
Sé lleno, lleno, lleno del Espíritu Santo. Y a su nombre, aleluya. Noche de gloria, noche del Espíritu Santo de Dios, noche de poder, noche de la mano de Dios. Aleluya. El título de este mensaje es: Dios usará nuestras manos. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo llega a Efeso, así se hace la iglesia de Efeso, de esta forma se funda. Dice que llega el apóstol Pablo en ese lugar y encuentra unos discípulos, como 12, y les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni sabíamos que había Espíritu Santo, ¿no? Bueno, yo cuando me entregué al Señor tampoco, no sabía que había Espíritu Santo. Yo no sabía nada de nada, ¿no? Sabía el Padre Nuestro entrecortado, nada más, ¿no? No conocía nada de la Biblia, no conocía ningún versículo, no conocía nada de nada, ¿no? Así que no me admiro de eso, ¿no? Y le dice: ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan, porque Juan el Bautista anduvo bautizado. Entonces ahí nomás se bautizaron, aceptaron a Jesús. Y la Biblia dice que Pablo le puso las manos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua y profetizaron. Porque, querido hermano, el Espíritu Santo es una promesa para la iglesia, que tenemos que recibirlo, todos tenemos que recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, Jesús, antes de subir al cielo, le dijo: pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, porque vosotros seréis investidos de poder de lo alto, recibiréis la promesa del Padre. Yo le enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, le dijo, y recibiréis la promesa del Padre. Y en Hechos del Apóstol dice: porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para cuando el Señor llamare, para los que están cerca y para los que están lejos. El Espíritu Santo es para toda la iglesia de Cristo. Por eso quizás tengas a alguien lejos, no te preocupes. Empieza a hablar así: Espíritu Santo alcanzado, y Él lo va a alcanzar. Porque la iglesia, querido hermano, sin Espíritu Santo es como un auto sin gasolina, ¿veo? Necesita la nafta para que ande, querido, y la iglesia también necesita el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para que podamos caminar, para que podamos andar. Por eso Pablo dijo: sé lleno del Espíritu de Dios. Por eso todos los días les tenemos que pedir: Espíritu Santo, me rindo a ti, llename, llename, llename con tu poder, aleluya. Y eso le va a nueva fuerza, lo va a renovar, querido hermano, y es hermoso, ¿no? Yo me despierto a la mañana y a veces con sueño por ahí, y le pido, y al rato estoy nuevo, me pongo la mano y le digo: Espíritu Santo, déjame nuevo. Y me hace chapirí y pintura y salgo 10 puntos. Aleluya, y me lleva a la presencia, al lugar santísimo, y empiezo a alabar a Dios. Es hermoso, querido hermano, el Espíritu Santo. Y dice que Pablo entró en la sinagoga, estuvo 3 meses predicando y persuadiendo y mostrando que Jesús era el Cristo, pero dice: endureciéndose algunos, maldijeron el camino. Y Pablo se apartó de ahí, se apartó a los discípulos y se fue a una escuela de uno llamado Tira. Porque la Biblia, querido hermano, dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice: hermanos, orad por nosotros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y seamos librados de hombres malos y perversos, porque la fe no es de todo. Usted no sabe que hay gente perversa y mala, vendida en pecado, que no quieren cambiar, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dijo: para que seamos librados. Y tenemos que orar, porque la fe no es de todo, porque Dios nos libre, para que Dios tenga misericordia, porque la Biblia dice ahí que maldijeron el camino, tremendo, querido hermano. Pero Pablo se apartó y estuvo en esa escuela de ese tal tirano, y estuvo 2 años predicando
De manera que todo Asia escuchó la palabra de Dios, todo Asia. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y si usted léase después el capítulo entero 19, y va a ver que los brujos, los que estudiaban la magia, se entregaron al Señor y trajeron todos los libros y los quemaron. Y hecha la cuenta, eran 50.000 piezas de plata, una fortuna. En libros, querido hermano, los quemaron, los brujos se convirtieron al Señor. Fue tremendo, querido hermano. Y Pablo declara que él en Efeso luchó contra fiera. Dice, si batallé contra fiera, dice en Efeso. Él para construir, porque Efeso era una ciudad donde había caído justo un meteoro y había agarrado una forma de pescado y de mujer, ¿vio? Porque los meteoros cuando entran se empiezan a desintegrar, ¿vio? Con la atmósfera. Y eso, enseguida hicieron esto, es de Júpiter, vino, es una reina y pusieron ahí un templo inmenso, que era una de las 7 maravillas, ¿ves? Diana de los Efesios le pusieron. Y la adoraba toda Asia, ¿ves? Armó un lío, mi hermano, trompadas, empujones. Fue tremendo, estuvieron todo el día gritando grandes diosas, grandes Dianas de los Efesios, ¿ves? Porque Pablo predicaba que no eran dioses los hechos por manos de hombres, ¿no? Se armó un lío, mi hermano, así que la iglesia de los Efesios se construyó así, en lío, en problemas, en circunstancias, pero Pablo siguió adelante y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por sus manos. Pero esta noche vamos a ver la imposición de manos dentro de la cultura bíblica, dentro de la cultura judía, dentro de la cultura bíblica. ¿Por qué Dios usó las manos de Pablo y por qué Dios va a usar nuestras manos, querido hermano? Bueno, si vamos a las raíces hebreas, dice en el capítulo 1, verso 26 de Génesis, e hizo Dios al hombre, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió y los bendijo. Dijo, multiplicaos, creced, sojuzgad la tierra, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todas las bestias y sobre toda la tierra, le dijo Dios. Porque cuando Dios hizo la luna y el sol, Él dijo, Dios ordene nomás, Dios, sea la luz y fue la luz. Cuando hizo los animales, Él dijo, produzca la tierra seres, ¿no? Cuando hizo los monstruos bajo el mar y los pescados, produzcan las aguas seres vivientes, ¿no? Y a la tierra le ordenó que crecieran pastos, árboles. Él daba orden continuamente. Pero cuando hizo al hombre, se detuvo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él habló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habló el Padre con el Hijo, con la bendita Trinidad, hablaron los tres. Y dice, vamos a hacer al hombre, porque los tres están involucrados, ¿no? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y lo crió, y dice que después que los crió, los bendijo y habló con el hombre. Así que Dios no solamente los crió, cuando Él termina de crearlos, los bendice y habla con el hombre. Y le dice que se multiplique, que gobierne la tierra, incluso le dio las plantas para comer y toda semilla, habló con él. ¡Aleluya! ¿No? Porque el hombre es la creación máxima de Dios. Pero eso dice Génesis 1 y 26. Pero Génesis 2:7 ya da detalle. Dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya Génesis 2:7 ya te empieza a dar detalles cómo Dios lo hizo. Dice que lo formó del polvo de la tierra, ¿vio? Tomó a Adán, tierra, hizo el hombre y a la mujer, ¿vio? Los crió. Y usted estudia en el Salmo 119, versos de 73, dice,
tus manos me hicieron y me formaron. Y ahí explica exactamente cómo Dios nos hizo. En Génesis 200 dice que tomó polvo, tomó barro. Pero en el Salmo 119, verso 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Por eso los salmistas decían, obra de tus manos somos. Usted va a encontrar esta expresión en varios lugares, somos obra de tus manos. Así que ahí que tenemos las manos de Dios. ¿Quién hizo al hombre y a la mujer? Las manos de Dios. Quiere decir que somos creación, estamos aquí en la tierra, porque las manos benditas de nuestro Padre Celestial nos hicieron. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Somos hechos por las manos de Dios. Gloria a Dios. Y bueno, y dentro de toda la cultura, se cuenta que cuando un patriarca se estaba por ir, bendecía al próximo patriarca con las manos, le extendía las manos. Usted va a encontrar a Isaac, antes de morir le dijo a Esaú, anda a traerme casa, antes que muera así te bendigo, ¿no? Y ese mismo patrón lo va a encontrar en Génesis capítulo 48, verso 1 en adelante, dice que le dijeron a José, tu padre está enfermo. Y él agarró enseguida y tomó a Manasés y a Efraín, Génesis 48, verso 1 en adelante, los tomó y los llevó, ¿no? Y le dijeron a Jacob, ahí viene tu hijo José. Le dije que Israel se esforzó y se sentó en la cama. Yo estaba muy enfermo, ¿no? Y Jacob le dijo, acércamelo. Y lo acercó. Y José le acercó los dos hijos y él los besó, los abrazó y después tendió las manos sobre él. Le puso la mano a uno y la mano al otro. Y los bendijo, porque la bendición patriarcal, querido hermano, se la daba el Padre, se la transmitía, se la traspasaba, querido hermano. Por eso dentro de la cultura hebrea, dentro de la cultura bíblica, poner las manos tiene un significado muy profundo, más de lo que nosotros llegamos a pensar. Y en esta noche vamos a ver parte, una capacitación para nosotros, para que veamos qué significa realmente poner las manos, ¿no? Así que si usted estudia la Biblia, mire, incluso si usted va al día de la expiación, Levítico 16, ¿no? Usted puede leer todo Levítico 16, va a ver que después que el sumo sacerdote hacía toda la expiación, todos los holocaustos, todas las ofrendas, dice que hacía traer al macho cabrío. Se lo traían al macho cabrío vivo porque eran dos machos. Uno moría y el otro quedaba vivo, ¿no? Y al macho cabrío vivo se lo traían y él le ponía las dos manos en la cabeza. Escuche bien, no se distraigan. Las dos manos en la cabeza y le confesaba todas las transgresiones de Israel, todas las iniquidades y todos los pecados, le confesaba y se los pasaba por las manos, se lo pasaba en la cabeza al macho cabrío. Y dice la Biblia, sigue diciendo, y aquel macho cabrío llevará sobre su cabeza todos los pecados, todas las iniquidades y todas las transgresiones del pueblo de Israel a un lugar deshabitado, ¿no? Y se lo entregaban a una persona y lo llevaban por el desierto, a las montañas allá, según la tradición del Talmud, que se arrancaba, se mataba, ¿no? Pero el sumo sacerdote, cuando le ponía las dos manos, le traspasaba, ¿no? Traspasaba todos los pecados, todas las iniquidades y todas las rebeliones, ¿no? O sea, que poner las manos significa traspasar algo, ¿no? Sea malo o sea bueno, ¿no? En esto le traspasaba todos los pecados, ¿no? En segundo lugar, cuando se apartaba a un dirigente, usted anote el número 27, cuando Moisés ya está por morir, Dios le da una orden a Moisés, dijo, llama a Josué y pon las manos sobre él y pondrás de tu dignidad sobre él y le pondrás las manos delante del pueblo y lo apartará delante de todo el pueblo para que lo obedezca, ¿no? Y Moisés le puso la mano delante de todo el pueblo para que todo el pueblo le obedeciera.
Y en Deuteronomio capítulo 34, verso 9, dice, y Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¡Aleluya! Cuando Moisés, el anciano que ya estaba por partir, le pone las manos, dice que fue lleno del espíritu de sabiduría. Tremendo, querido hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero si usted estudia la Biblia, anote Habacuc, capítulo 3, verso 4, ahí está el misterio. Ahí está el gran misterio revelado, ¿no? Habacuc 3:4 dice, y dice la palabra del Señor, y dice, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Así que él vio a Dios. Habacuc 3:4 dice, y el resplandor fue como la luz, y rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Quiere decir que cuando Dios pone la mano, salen rayos brillantes de sus manos. Y dice que ahí en esas manos está escondido el poder de Dios. Por eso que nos crió con esas manos. Porque de esas manos salen rayos brillantes. Y esos rayos brillantes significan los dones carismáticos, significan las señales, los prodigios, los portentos, los milagros. Todo póngalo ahí, todo lo bueno de Dios, todo el poder sale de las manos de Dios. Así lo dice la Biblia, y ahora lo vamos a ver, querido, es tremendo, tremendo. Por eso que cuando el Mesías comienza su ministerio, usted lo puede ver ahí en Mateo, en el capítulo 8, se le acercó un leproso y se postró delante y dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, y extendió la mano, le puso la mano, y dice que al instante la lepra desapareció. Porque cuando Jesús le puso la mano, salió poder de él, y esa lepra desapareció. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Mire, usted va a encontrar en el capítulo 9 de Mateo, ¿vio? Porque la resurrección de la hija Jairo está en Mateo y está en Marcos, ¿vio? Simplemente hay distintos detalles, ¿vio? Pero en Mateo dice que viene el principal de la sinagoga y se postró ante los pies de Jesús. Dijo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tus manos para que viva y sea salva. Porque eso, los judíos que estaban ministrando siempre la Torá, ellos sabían que de un rabino, de un sacerdote, de un profeta, cuando ellos ponían las manos de parte de Dios, ellos sabían que salía poder de sus manos. Por eso le dijo, ven, ponte, ya sabía que estaba muerta, pero dijo, ven, pon tus manos y mi hija vivirá y será salva. Nosotros tenemos que entender, querido hermano, que cuando nos ponen la mano y nos ministran, poder sale, tenemos que recibir, tenemos que dejar la incredulidad. ¿Saben por qué mucha gente no recibe milagros, no recibe sanidad, no recibe cosas tremendas? Hay dones también. El apóstol Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo, en el capítulo 1, verso 6, Pablo le dijo, no descuides el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos, el don. Cuando nos ponen las manos podemos recibir dones. Es tremendo, querido hermano, tremendo las cosas que ocurren. Por eso tenemos que abrir el corazón y creer, querido hermano, que lo que Dios le ha dado a la iglesia es poder. No es cualquier cosa, querido hermano. Mira, hay un testimonio que se me viene ahora. Esto pasó, fue noticia mundial, de mellizos o gemelos, no sé si eran mellizos o gemelos, eran dos nenitos que nacieron, y uno nació enfermo. Lo mandaron a incubadora y al otro estaba sanito. Y bueno, ya estaba ahí en agonía, en coma,
Y bueno, ya iba a morir, entonces la enfermera dice, bueno, va a morir. Lo sacó, dice, le voy a poner un rato con su hermano, ni que sea para que lo despida, ¿no? Y lo puso al lado del hermanito. Claro, cuando lo puso al lado del hermanito, el otro estaba pateando, le mandó la mano y lo tocaba, quería jugar, ¿no? Su hermanito, han estado en la bolsa juntos, así que le ponía la mano y se puso a jugar, y el otro empezó a revivir y se sanó. ¡Aleluya! Porque los toques de mano tienen poder. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo, tremendo, tremendo milagro, querido hermano! Usted va a encontrar en toda la Biblia. Después Jesús, ahí en San Marcos, él va a una sinagoga y dice que todos lo miraban y decían, ¿pero de dónde saca esta sabiduría? Y todo esto, las cosas que hace. Y cuando pone las manos, dice, esos milagros, ¿de dónde están? Dice, ¿de dónde los saca? ¿Vio? Porque la gente lo veía que Jesús ponía la mano y cuando ponía la mano, dalo por hecho que ocurría el milagro. Y así tenemos que creer nosotros. Cuando nos ponen la mano, darlo por hecho, recibo el milagro para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Lo vemos los apóstoles también, ¿no? En el capítulo 4, verso 30 de los apóstoles dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. En el capítulo 5, verso 12, y hacía Dios extraordinario por las manos de Pablo, por las manos de los apóstoles, y por las manos de los apóstoles se hacían señales y prodigios, y el pueblo estaba unido con ellos, aleluya. 5:12 y 4:30, ellos cuando oran, ¿no? Oran cuando los amenazan, que no nombren más Jesús, y ellos se reúnen y le dicen, mientras extiende tu mano, le dijeron a Dios que extendiera la mano, esa mano donde salen los rayos brillantes, donde está escondido el poder, dijeron, mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice que el lugar tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tremendo, querido hermano, aleluya. Ellos le pidieron que extendiera las manos, Dios. Porque cuando extiende Dios las manos, ocurren milagros increíbles, aleluya. Tremendo, tremendo. Usted va a encontrar en toda la Biblia, va a encontrar en el capítulo 6, cuando apartan a los diáconos, querido hermano, 7 diáconos, los presentaron delante de los apóstoles le pusieron las manos a cada uno, porque para apartar ponían las manos los apóstoles. Y en el capítulo 8 usted va a encontrar que Felipe estaba evangelizando toda Samaria, había una alegría, pero Felipe llama a los apóstoles, llama a Pedro y a Juan, que eran los padres de la iglesia, que es tu hermano, y ellos vienen y le empiezan ellos hacen otro trabajo, ¿no? Le empiezan a poner las manos a la gente y reciben el Espíritu Santo. Empezaron a recibir pero al lado de Felipe había un brujo llamado Simón, ¿no? Cuando el brujo vio que por la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que le ofreció dinero. Dijo, dame a mí también ese poder para que a cualquiera que yo le ponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca. ¿Tú piensas que el don de Dios se compra con dinero? Arrepiéntete, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo. Tremendo, querido hermano. Porque hay gente que piensa que el don de Dios se compra con dinero. No. El Espíritu Santo es un don, es un regalo de Dios. No se compra con dinero, querido hermano. Aleluya. Por eso dijo, tu dinero perezca. Aleluya. Así que por imposición de las manos se daba el Espíritu Santo. Por eso cuando nos ponen las manos tenemos que abrir el corazón, porque podemos recibir el Espíritu Santo, podemos recibir algo nuevo, cargas se van, nos transmite el Señor alegría, gozo, paz, pueden entrar señales tan impresionantes, querido hermano. Yo le estoy dando algunos versículos, es tremenda las cosas que puede hacer el Señor, querido. Miren, en el capítulo 9 está cuando Saulo perseguía a la iglesia y Jesús se le aparece en el camino y cae y queda ciego y se va
entra en Damasco, está 3 días ayunando, orando, y dice que él ve en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano y él recibe la vida. Y Jesús le habló a Ananías, a su discípulo, y dijo: andá a la calle derecha, busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano y recibe la vista. Dice que Ananías fue y le puso la mano y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me mandó, y le puso la mano, y dice que en ese momento cayeron escamas de la vista, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y se bautizó y enseguida predicaba a Cristo. Tremendo, querido hermano, tremendo. Son milagros tremendos, querido hermano. Vamos a encontrar en toda la Biblia, en el capítulo 28 lo vemos a Pablo, en la isla de Malta también, que él entra, porque estaba el principal de la isla que tenía su papá, con fiebre y con disentería. Y Pablo entró a verle y le puso la mano y la fiebre lo dejó y la disentería se fue sano. Cuando ponemos las manos tenemos que entender eso. La iglesia tiene que entender que cuando ponemos las manos empieza a pasar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, empieza a pasar el poder de esos rayos brillantes. Ese poder de Dios comienza a pasar por nuestras manos para la gente. Por eso usted, cuando le ponga las manos a alguien, órele con fe. Usted tiene que orar con esa fe que Dios nos ha dado, querido hermano. Y con ese conocimiento, porque se ora con fe y con conocimiento. Y acá lo encontramos al apóstol Pablo, por eso dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. Claro, había oposición, se levantó todo el infierno, Satanás con todos los demonios, pero los milagros eran mayores, querido hermano. Eran tan grandes. La palabra extraordinario es fuera de lo común, que no tiene lógica, no tiene explicación. Es mayor, es algo nuevo, es algo más grande, es algo fuera de lo común, algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Es sobrenatural. Los milagros extraordinarios no se pueden explicar porque descienden del cielo, a través del Espíritu Santo de Dios. Milagros increíbles. Y le digo a la iglesia, estoy sintiendo por el poder del Espíritu Santo que vamos a ver milagros tremendos en el último tiempo. Un pastor, querido hermano, de Chile, Claudio, él profetizó, él vio, querido hermano, la iglesia en el último tiempo. Dice que salían en los diarios, en la iglesia evangélica están las piernas, esa gente que se le cortan las piernas, ¿verdad? Dice, las piernas están creciendo, gente están recibiendo órganos nuevos, gente que no tiene ojos, Dios le va a poner ojos, pero cosas tremendas. Gente que perdieron los brazos, Dios está creando brazos nuevos, manos nuevas. Él vio en el último tiempo que es tremendo lo que la iglesia va a hacer, querido hermano. No solamente eso, el último hombre que a su tiempo vivió todavía, que era un muchachito joven, que en la calle Azusa 312 le dieron una profecía que la entregara a la iglesia, ¿vio? Que cuando se cumplieran 100 años justo, iba a comenzar un avivamiento mundial dentro de la iglesia evangélica, tremendo, que venía, ¿vio? Y ya se cumplieron los 100 años, así que recibimos la profecía, querido hermano, aleluya, de William Seymour, de nuestro hermano, que viene un avivamiento tremendo para él, que Dios nos va a usar a todos. Aleluya, con humildad, con sencillez, creamos a la palabra de Dios. Amén. Y cuando nos ministran o cuando ministramos, tenemos que creer en el traspaso de unción que Dios ha decretado. Es algo tremendo. Por eso dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Y esos milagros extraordinarios frenaban al enemigo, querido hermano. Lo frenaban y no podían qué hacer, querido. Quedaban tranquilos, querido hermano, no sabían qué hacer. Mire, la vez pasada una campaña en Pakistán, dice que estaban todos los musulmanes que querían romper la plataforma, ¿veo?
Pero pasó el hermano a predicar y empezó a predicar. Y había una mujer ciega y le oró y la mujer comenzó a ver y la puso ahí. Entonces todos los musulmanes se calmaron y después aceptaron a Jesús. Porque ellos en el Islam no hay milagro, pero cuando ellos ven milagro, cuando ven al Dios vivo, se entregan a Jesucristo. ¡Aleluya! Porque los milagros Dios puso, querido hermano, para mostrar de que Dios está vivo, de que Dios existe, de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos quiere enfermos, de que Dios nos quiere bien, de que Dios nos ama con toda la fuerza, con todo su amor, que nos ama con amor eterno y que quiere lo mejor para nosotros. ¡Aleluya! Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias y ahora te pedimos tu mano sobre nosotros. Esas manos que salen los rayos brillantes, esas manos donde están escondidos tu poder. Ponenos las manos, Señor. Ponenos esas manos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Que esas manos vengan sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Poneme la mano, Jesús. Decirle, poneme la mano, Jesús. Poneme las manos sobre mi vida. Yo quiero sentir tu poder, yo quiero sentir tu gracia. Poneme la mano, Señor, porque yo abro mi corazón y recibo todo lo que tú tienes para mi vida. Poneme las manos, en el nombre de Jesús. Comienza a sentir. Comienza a sentir la mano de Dios. Estoy sintiendo las manos de Dios en mi vida. Estoy sintiendo las manos de Dios en mi vida. Presencia gloriosa de Dios. Presencia de Dios. Siente la mano de Dios, siente la presencia de Dios, siente la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Yo he sentido la presencia de Dios. Aleluya, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Se llama Jesús. Aleluya. Siente la presencia de Dios. Poder de Dios. Sopla, Espíritu Santo, sopla los cuatro vientos. Inunda, Espíritu Santo, con tu presencia. Ponele la mano, Jesús, en cada uno. Recibe poder de Dios. Dios te pone la mano, siente la presencia de Dios. Fuego y Espíritu Santo, fuego y Espíritu Santo. Aleluya.